Kitexpanes taske intonahuatil. Matixelikan. Matikakinka. Teteste. Sawikiwi. Pixkatuklik, tanu talu lobiltikon. Tatepetlatinaran. Okalaki monekio mikiskel. Titlate whisky. No solo somos enviados del rey, somos soldados de Dios. ¿Crees que he venido hasta aquí para matarte? Aliarnos con los indígenas para guerrear. Puedo conseguir que se unan a nosotros. Con ellos podemos marchar sin miedo hacia Tenochtitlan. Caballeros, vinimos en misión de exploración, no de guerra. Podemos conseguir estas tierras para nuestro rey. Contad conmigo, capitán. Mismo tlamanililico, tenahuatilistica. Para ellos el oro es solo oro. Para mí es un camino para llegar a algo más importante. ¡Ya basta! ¡Se acabó! No más sangre inocente, por favor. Así le llamas a los enemigos. Mi señor Moctezuma, yo no ordené a Alvarado cometer esa matanza. Si Dios perdona, ¿por qué no puedes perdonar tú? Soldados del rey, sé que estáis aquí por orden del gobernador de Cuba, para apresarme como si fuera un ladrón. Pero debéis saber que soy el capitán general de la primera villa fundada en estas tierras. Así lo quiso su consejo. Por lo que aquí, yo soy la ley. ¡Kamasti! Inin sanipeuyan. Melawak. Keskintin. Nos hemos apoderado de la ciudad más maravillosa que jamás hayáis podido imaginar. Tenochtitlan. Ipanini tonali, ipantitlacuepasque. Estimados amigos, es un gusto que nos acompañen esta noche. Vamos a tener este programa Moctezuma y Cortés, el encuentro. Se trata de una pequeña mesa, pequeña porque no somos tantos y además no será demasiado larga. Vamos a tener esta siguiente media hora que voy a compartir con dos historiadores y me da muchísimo gusto recibir a Rodrigo Martínez Varax y a César Moeno. Ambos tienen un gran conocimiento sobre este tema que resulta fundacional para nuestra propia cultura y nuestra identidad. Estamos hablando, por supuesto, de ese encuentro acontecido hace casi 500 años. El próximo 8 de noviembre será la fecha puntual del encuentro entre Cortés y Moctezuma, que es de alguna manera el crisol de nuestra identidad, porque la naturaleza de nuestro país es evidentemente mestiza y ese encuentro implica, por supuesto, la raíz prehispánica y la raíz hispánica. César, Rodrigo, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que nos acompañen. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, a ver, yo quisiera empezar por preguntarle a César, porque César ha estado involucrado como asesor, historiador en su especialidad, para la presentación, para la programación, para la elaboración de esta serie. ¿Qué es lo que se espera con una serie así? ¿Una suerte de reconciliación, una reflexión sobre nuestra identidad? Revivir unos momentos que son fundacionales, un poco de todo esto. ¿Por dónde va la línea discursiva de Hernán, la serie, para hablar del encuentro entre Moctezuma y Cortés? Bueno, tenemos que pensar que es un momento fundacional de nuestra nación. Es quizá uno de los momentos más esenciales de la historia de México y sin duda de la historia de la humanidad. Comienza nuestra historia en 1519, en el mes de marzo, cuando Cortés y sus hombres llegan a Potonchan y transcurre la narración hasta que llegan a México Tenochtitlan, donde, como tú bien dices, el 8 de noviembre de 1519 se da el encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, que de alguna forma significa el cruce de miradas fundacional de lo que es el México mestizo de hoy. Y en este propósito de la serie, entiendo que la idea ha sido retratar
el encuentro y en particular al protagonista de la serie, Cortés, con todas sus facetas, no hacer una geografía, ni tampoco un denuesto, sino más bien mostrar los claroscuros de una personalidad compleja. No solamente de Hernán, también hemos apostado por poder transmitir la grandeza y el genio de lo que es la cultura mexica y todas las culturas ancestrales de nuestro México. Y efectivamente cada uno de los personajes está retratado en sus luces, en sus sombras. Son personajes vivos que aman, que odian, que traicionan, que son fieles. Y con todo este crisol hemos tratado de construir un conjunto de miradas que buscan muchas veces encontrarse a partir de la admiración, a partir de un deseo, creemos nosotros, de buscar un mundo nuevo, un mundo distinto. Gracias, César. Rodrigo, yo quisiera poner sobre la mesa una hipótesis, no es una hipótesis seria históricamente hablando, sino más bien un tanto poética. Ajá. Me parece que con el encuentro entre Cortés y Moctezuma, como consecuencia de los viajes de circunnavegación, de ese espíritu de conocer el mundo, por primera ocasión podemos hablar de historia universal. Es cierto que había tierras incógnitas, ¿no? La Terra Australis incógnita. Sin embargo, es la primera ocasión en que encontramos la mirada del otro justamente de manera equiparable, porque no se trata simplemente de hallar nuevas tierras, sino de hallar nuevas civilizaciones que implican necesariamente un diálogo. De ahí también la importancia de una figura como la de Doña Marina o Malintzin, que justamente permite que haya una intercomunicación o interlocución a través del maya al náhuatl y al castellano. Entonces, bueno, ¿cómo se ve históricamente este fenómeno como fundacional también de la historia universal? Es una pregunta muy amplia la que dices, pero mira, justo hoy es el 12 de octubre, es el Día de la Raza. Es el día en que Cristóbal Colón en 1492 llegó a América y don Miguel León Portilla, cuya fallecimiento lamentamos, él dejó muy claro lo que comenzó el 12 de octubre de 1492 y que se conmemoró hace unos años. Pues ese es un encuentro de dos mundos, como tú dices, es una reunificación del mundo que había permanecido dividido durante mucho tiempo. Y durante que no se sabían, no se conocían prácticamente no se conocían, no pasó nada, y sin embargo desarrollaron similitudes y diferencias, entre otras diferencias tecnológicas muy grandes y bacteriológicas también, lo cual hizo que la conquista como tal, no de México, sino del continente americano, era absolutamente inevitable. No había manera de que sucediera otra cosa, porque de cualquier manera iba a morirse el 90% de la gente debido a las enfermedades. De cualquier manera iban a llegar la tecnología de metales, de mecánica, de escritura que traían los españoles. O sea, esta era una cosa realmente inevitable, de tal manera que sí, hoy, 2 de octubre de 2019, creo que sí sería bueno que reflexionemos sobre el 5º centenario de la conquista de México, cómo comenzamos a reflexionar sobre el 5º centenario del encuentro de dos mundos, del descubrimiento de América en 1992. Bueno, me parece que además hay un tema que resulta siempre polémico y es ver los hechos históricos con nuestra propia perspectiva contemporánea. Es una tendencia, digamos, un tanto humana, explicable, pero los historiadores siempre procuran precaverse de esta tentación de juzgar los hechos de antaño con los criterios de convivencia del presente. Por supuesto, la historia en ningún momento busca juzgar a los muertos. La historia como profesión lo que busca es comprender un momento del pasado, ya sean sus personajes, las comunidades, las sociedades. Y es esto lo que estamos tratando de hacer con Hernán en la serie, que es una producción de Dopamine, sí, que es un estudio de producción de contenidos premium del Grupo Salinas. Este es su primer proyecto y yo estoy seguro que va a dejar una huella indeleble en la historia de la televisión
en América Latina, en España y por supuesto en México. Sí, sí. Entonces lo que tratamos de hacer es este trabajo de comprensión para conmemorar los 500 años de la llegada de los españoles a tierras de lo que hoy es México, en el sentido de conmemorar, en el sentido de traer a la memoria común para Exacto. poder reflexionar Porque sobre ella. Conmemorar, seamos claros, significa memorar, es decir, recordar conjuntamente. Memoramos con los demás, con los otros, con nosotros mismos incluso, porque frecuentemente ocurre esta idea un tanto abstrusa de dividir a los buenos y los malos, ellos y nosotros, como si el nosotros no fuera el resultado justamente del encuentro. Creo que este es uno de los grandes temas. Rodrigo, ¿tú qué piensas al respecto? Este nuevo nosotros. Bueno, es un nosotros. Es curioso cómo se dio la conquista. Mucha gente ve esto de la genialidad de Hernán Cortés, que supo convencer a los pueblos indígenas que lucharan que se rebelaran contra los tiranos mexicas. Ahora una nueva corriente dice, no, para nada. Fueron por la propia dinámica, por la propia fuerza, por los propios intereses de los pueblos indígenas que decidieron aliarse con los españoles para luchar con los mexicas. Están las dos posiciones. Pero creo que aquí lo que une y lo que da el nosotros es precisamente una mujer, la Malinche, que tú has representado, porque ella es la que supo transmitir el mensaje. Y tengo la impresión que desde Tabasco, donde fue recogida por Cortés, allí ella presenció la batalla de Centla, o supo de ella. Es una batalla, ahí sí, de los tabasqueños contra los españoles, nada sin aliados. Ahí se vio claramente la fuerza tecnológica, la superioridad tecnológica de los españoles. Y en ese momento, la Malinche les puede decir a todos los grupos indígenas, a las comunidades con las que se va encontrando, oigan, estas gentes vienen con una tecnología muy fuerte, les conviene no luchar contra ellos, sino asociarse contra ellos, contra los mexicas. Tengo la impresión que ella es la que al mismo tiempo le dio fuerza a la inteligencia de las alianzas de Cortés, heredada de la época de la contrarreforma, de la reconquista española, pero también convencer a los indígenas que ellos les convenía muchísimo aliarse con los españoles para librarse de sus tiranos. Y en última instancia, si fue iniciativa de los distintos pueblos indígenas o si fue iniciativa de Cortés, es una sutileza que historiográficamente resulta importante explorar, precisar, pero la verdad es que el resultado es que ocurrió esa alianza, porque la conquista hubiera sido completamente impensable sin la presencia, digamos, de los pueblos indígenas aliados con Cortés. Numéricamente hubiera sido imposible. Sí, pero no solamente eso. Tenemos que pensar que México Tenochtitlan, Moctezuma, era el dominador de un territorio a través del tributo. La cultura mexica en 200 años se apoderó prácticamente de todo el territorio de lo que hoy es México, no solamente desde el punto de vista militar, sobre todo a través del tributo, pero también culturalmente. De allí la importancia de un personaje como Marina, que viene a ser más que una traductora, un puente de comunicación cultural entre las dos culturas. Por eso es que nosotros, en Hernán, en la serie, iniciamos en el primer capítulo para poder contar la historia a través de Marina, a través de su personaje. Suponemos que esta serie va a suscitar polémica, va a levantar discusiones, algunas muy objetivas, otras seguramente un tanto encarnizadas. Se trata de esto también, ¿no? Sí, bueno, lo importante es poder contar la historia y nosotros hemos decidido contarla en 8 capítulos. Cada uno de estos capítulos está contado a través de la visión de uno de los personajes esenciales de la conquista. Ya hablé de Marina. Ya el segundo capítulo está contado a través de Cristóbal de Olid, el tercero a través de Jicoténcatl, que es este líder guerrero tlaxcalteca que se une, ya verán ustedes en la serie, un poco a contrapelo con las fuerzas de Cortés. El cuarto está referido a través de los ojos de Bernal. Después vemos a Moctezuma como el contador a través del cual, a través de su persona,
que es quizá el personaje más dramático Sí, de la historia de la sobre esto conquista. vamos a continuar porque tenemos que ir rápidamente, César, perdóname, a un corte, pero ahora que volvamos vamos a regresar justamente para saber quiénes van a llevar los últimos capítulos. Permíteme porque estamos prácticamente para ir a un corte. Estamos de vuelta con ustedes en un momento. Estimados amigos, estamos de vuelta para continuar nuestra charla con Rodrigo Martínez Varax y con César Moeno en torno al encuentro entre Moctezuma y Cortés, que justamente el próximo mes habrá de conmemorarse el 5º centenario del encuentro físico que ocurrió en lo que hoy es una iglesia, el Templo de Jesús Nazareno, en la avenida Pino Suárez, en el centro histórico de la Ciudad de México. Pero antes de brutalmente interrumpirte, César, por la necesidad de ir a corte, nos estabas contando cómo cada uno de los capítulos de la serie Hernán, producida por Dopamine de Grupo Salinas, y que se estrenará ya en breve, vimos esos avances formidables, está narrado a través de la perspectiva de uno de los personajes que entró en contacto con Cortés. Y nos quedamos con el 5º capítulo, narrado por Moctezuma, y decías figura trágica. ¿Qué es Moctezuma? Yo creo que Moctezuma es quizá la figura dramática de esta historia, de estos momentos tan importantes de la historia compartida en nuestro país. Moctezuma en realidad busca siempre proteger a su pueblo. Es el gran Tlatoani, el gran gobernante de México Tenochtitlan y de su territorio, y trata de comprender al que llega y lo recibe de acuerdo a sus propios valores. De tal forma que muchas veces, de acuerdo a muchos clichés, hemos tratado de ver a Moctezuma bajo... Como debilidad, como una suerte de cobardía. De un vidrio oscuro demasiado sí. oscuro. Nosotros tratamos de verlo en su integridad, en sus valores, en su curiosidad por el mundo y por el otro. El 6º capítulo es el capítulo dedicado a Pedro de Alvarado, que es el guerrero nato, el guerrero fiero, el guerrero sangriento, el que no tiene filtros. Sí, incluso que mete en aprietos a Cortés por su arrojo, ¿no? Bueno, de hecho, el día de hoy, 12 de octubre de 1519, llega Cortés y su grupo de capitanes y su ejército, ya acompañado del ejército tlaxcalteca, llega a Cholula. Es el día de Cholula. Y entre el 16 y el 18 de este mismo mes de octubre de 1519 se da la gran matanza de Cholula. Sí. Pedro de Alvarado no solo participa allí, sino también es el gran causante de la matanza en el Templo Mayor, cuando Cortés va con Pánfilo de Narváez a enfrentar a Pánfilo de Narváez. El 7º capítulo es el capítulo del personaje que es un familiar de Cortés, que es Sandoval. Es un hombre joven, un hombre que además vivió en su España natal la llamada Reconquista. Claro. Y es la parte como mucho más entrañable, digamos, del alma de Cortés, es lo enlaza con su casa en Medellín. Para terminar en el capítulo 8 con el gran capítulo de cierre de Hernán Cortés. Él mismo contando su historia. Él mismo a través de sus propios sentidos, de sus valoraciones, de sus deseos, quien cuenta la historia. Yo quisiera preguntarte, Rodrigo, ¿es posible la conciliación? Y utilizo la palabra conciliación y no reconciliación, como decíamos un poco fuera de cámara, porque para reconciliarse hay que estar conciliados previamente. Pero yo me temo que buena parte de nuestra historia nacional sea justamente maniquea, los buenos, los malos, los españoles, los indígenas, y no se ha llegado a construir, al menos no de manera generalizada, esta conciencia de que el nosotros mexicano, la identidad colectiva, es justamente producto de este mestizaje. Entonces, yo quisiera saber si esta ocasión, estas efemérides, una serie con una apuesta visual y dramatúrgica y narrativa como esta, puede permitir una conciliación o se puede llegar a ello. ¿Qué se necesita para entendernos a nosotros mismos? Bueno, muchísimas cosas, pero la conciliación la hubo bastante pronto, desde el comienzo. Los indios, una vez establecido el dominio español, no tenían conflicto con los españoles
mayormente, ni con Hernán Cortés. Los indios vivían en sus pueblos, en sus antiguos Altépetl, ahora pueblos de indios, con sus propias autoridades, o sea, con gobernador indígena, alcaldes y regidores pertenecientes a la nobleza indígena. Y de hecho puede decirse que la velocidad de la conquista y la velocidad de la conquista espiritual son muestra de que pues, para los indios esta religión de paz y amor era mucho mejor que la religión que tenía antes de guerras, de sacrificios, de antropofagia. Acogieron el catolicismo con gran gusto. Entonces ellos no tuvieron un problema de conciliación. Hasta las rebeliones indígenas estaban encabezadas por una aparición de una cruz, de una virgen. Cuando comenzó la cosa antiespañola, quienes la empezaron son españoles, los criollos. Los que ganaron la Revolución de Independencia son los que al hacer la independencia decidieron romper con el pasado colonial, crearon el discurso antiespañol proindigenista, pero que no era un discurso de los indios, sino de estos primeros españoles, ya primeros mexicanos liberales. Es este discurso liberal el que va a dividir la historia de México entre buenos y malos, buenos liberales, malos conservadores, buenos indios, malos españoles, absolutamente absurdo, porque todos eran igual de malos. Pero que corresponde, bueno, o igual de humanos, podríamos decir. Y de humanos. Y precisamente es la historiografía conservadora, con Lucas Alamán y con Joaquín García Balceta, los que dicen la conquista es el nacimiento de la nación mexicana, porque es el momento en que entran en contacto indios, españoles, africanos, es el momento del mestizaje, es el momento de... Es el verdadero crisol y no la independencia, porque de algún modo la historiografía, llamémosle liberal, me refiero al bando liberal, políticamente liberal, del 19 mexicano. Que triunfa después también en la Revolución Mexicana del 20. Por supuesto. Entonces, con los libros de texto gratuitos, murales de Diego Rivera, todo eso. Quiere hacer suponer que el nacimiento de México como tal es la independencia y que hay un capítulo de 3 siglos casi como si fuera de total oscurantismo, y no es el caso, es justamente el crisol. Creo que esta puede ser una de las grandes aportaciones de la reflexión sobre ese momento. Y no quiero pasar por alto el hecho de que mañana comienza una semana de trabajo en el Colegio Nacional, un coloquio, el 4º Coloquio Libertad por el Saber, que el Colegio Nacional ha organizado con el título 1519 a 500 años. Porque aquí hemos tocado, lo mencionaste tú, asuntos biológicos o de gérmenes, cuestiones médicas, tiene que ver con la alimentación, ese encuentro tiene que ver con las lenguas, tiene que ver con las tradiciones jurídicas, tiene que ver con tantas cosas que justamente los sabios del Colegio Nacional habrán de estar debatiendo en el transcurso de la semana, haciendo sus ponencias. Mañana justamente a partir de las 10 de la mañana habrá una ponencia, primero de Eduardo Matos Moctezuma y luego un concierto en el Colegio Nacional con sones barrocos, y el sábado de la próxima semana terminará con otro concierto de canto cardenche, habiendo participado pues las grandes figuras del Colegio Nacional. Pero este es digamos un comercial que pone un poco en contexto la reflexión que hay. César, ¿hacia dónde pretendemos que vaya esta serie? ¿A quién está dirigida? ¿Qué buscamos más allá de la conmemoración de la que ya hablamos, en el sentido de recordar conjuntamente? Mira, estamos seguros en Dopamine nosotros que en México somos un pueblo enamorado de la historia. En todos los pueblos pequeños, grandes ciudades, siempre estamos narrando las historias. Y apostamos por eso, hablarle a una audiencia en donde creemos en su libertad de pensamiento, creemos en su libre albedrío, creemos que pueden desbrozar la cantidad de prejuicios que no solamente sobre este momento de la historia de México, pero sobre todo sobre este momento de la historia de México, tenemos prácticamente en todos los ámbitos. De tal manera de que estamos prácticamente seguros que cada uno de los capítulos va a enamorar, va a hacer que se odie a personajes, vamos a sentir toda una gama de sentimientos que nos va a permitir conversar, platicar, que es quizá una de las herramientas mayores para lograr lo que llamas la conciliación. Entonces nosotros estamos apostando, estamos seguros que nuestra serie va a permitir este tipo de conversaciones en las mesas de la cena, en las mesas del desayuno, en las mesas de la comida, en las familias, pero también en los lugares de trabajo, porque estamos confiando
en la gran capacidad de pensamiento del pueblo mexicano y del pueblo, digamos, español, de los pueblos de América Latina, porque la primera apuesta que nosotros pusimos sobre la mesa es trabajar con la más alta calidad para poder contar esta historia. Enhorabuena, César. Rodrigo, estamos ya con el tiempo un poco corto. Yo te pediría alguna reflexión final sobre esta pequeña mesa. Anuncié que iba a ser pequeña y breve, pero honda al mismo tiempo. El hecho de que hayas mencionado tú que hubo una época en la que los indígenas y los españoles vivieron, digamos, serenamente, a lo mejor me hace replantear y podemos hablar de reconciliación. Pero al final de cuentas creo que ya no se trata de españoles o indígenas, se trata de los mexicanos. Una reflexión al respecto, Rodrigo. Pues que este tipo de diálogos históricos son muy sanos, porque los historiadores tenemos una religión que es la religión de la verdad y del diálogo respetuoso y riguroso entre los seres humanos, la conmemoración precisamente, para llegar a las verdades. Entonces, en este momento en el que en México y en el mundo está avanzando peligrosamente esto de la posverdad, de que en realidad la verdad no existe, no. Yo pienso que si queremos resolver nuestros problemas, que finalmente son problemas técnicos, hay que conocernos realmente a nosotros mismos, y hechos traumáticos como la conquista que se resisten a ser conocidos, precisamente ellos son, como todos los demás momentos de nuestra historia y todos los problemas de nuestra historia, son los que requieren esta conmemoración, este diálogo respetuoso y riguroso a la vez. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo quisiera invitar a todos ustedes a que vean la serie Hernán a partir del próximo mes. Celebro que hayamos podido tener esta mesa de reflexión con Rodrigo Martínez Varax, con César Moeno, y subrayo el hecho de que no estamos hablando de celebración, sino de conmemoración, porque justamente algo que se ha mencionado aquí ha sido el tema de la verdad, ir en pos de la verdad y la libertad. No tratar de marcar ideológicamente una línea discursiva, sino que cada quien forme su criterio a partir de los hechos objetivos. César, muchísimas gracias por habernos acompañado. Rodrigo, qué placer estar contigo en esta mesa. Gracias, estimados amigos, por su atención. Sigan aquí en ADN 40. Muchísimas gracias. Buenas noches. Kitexpan Stasque, Intonahuatil, Matixeliscan, Maticaquinca, Teteste, Sawikiwi. Pixkatuklik, tanu talu loviltikon. Tatepetlatinaran, okalaki monekio miquisque. Titlatehuisque. Mismo tlamanililico, tenahuatilistica. Para ellos el oro es solo oro. Para mí es un camino para llegar a algo más importante. Inin sanipeuyan, Melahuac, Quesquintin. Nos hemos apoderado de la ciudad más maravillosa que jamás hayáis podido imaginar. Tenochtitlan. Ipanini Tonali, Ipantitlacuepasque.